aguante. Vamos con nuestra Fíjense super que especialista. Votaron el tema en redes sociales precisamente para platicar sobre los 2 años del primer caso de alguien contagiado con COVID-19. Y tenemos en línea telefónica, le agradecemos muchísimo que nos tome la llamada, a la doctora Lauriane Jiménez Fibi, quien es doctora en Ciencias Médicas por Harvard y profesora e investigadora de microbiología. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, doctora, bienvenida. A 2 años Gracias. del manejo de la pandemia en México, ¿qué hay de bueno? ¿Qué hay de malo? ¿Cómo lo evaluaría usted desde el punto de vista estrictamente científico y sus repercusiones, obviamente, en lo social? Bueno, yo creo que si hacemos un balance en este punto, necesitamos hablar primeramente del número de defunciones, ¿no? Es decir, se pueden evaluar y se pueden discutir muchas variables diferentes para evaluar cómo es que la pandemia ha ido progresando. Pero la variable que en realidad termina siendo el punto básico, es decir, lo esencial para poder decir si la estrategia funcionó, no funcionó, qué tan bien o qué tan mal funcionó, es saber cuánta gente murió por la estrategia que en ese sitio se implementó para controlar la pandemia. En el caso de nosotros, tenemos y podemos hablar de otros indicadores, ¿no? Por ejemplo, la orfandad. ¿Cuántos niños han quedado huérfanos, no? ¿Cuántos profesionales de la salud han muerto? O sea, podemos ver muchas variables, pero vamos a hablar de defunciones totales. En nuestro país, actualmente, México está posicionado en el quinto lugar en términos de muertes totales causadas por COVID-19, ¿no? Esto, pues, es una posición, pues, muy triste. No habla de que nos ha ido bien, vamos a decir, ¿no? Esto es, desde luego, hablando de las cifras oficiales. En cifras oficiales, al día de ayer, en nuestro país, se sumaban más de 300,000 muertes, para ser exactos, 318,531 muertes por COVID-19 en las cifras oficiales. Sabemos que las cifras oficiales están subestimadas por las razones que quieran, por diferentes ¿Cuánto razones. se dice que es la cifra negra, doctora? ¿Como de qué porcentaje? No, bueno, no es necesario especular porque está el reporte de exceso de mortalidad. Es un reporte que también emite el Gobierno de México a través del Instituto Nacional de Salud Pública, con datos que vienen del INEGI, de RENAPO y de las bases de datos de los registros civiles, que consideran el exceso de mortalidad con base en las actas de defunción. Claro. Y en eso, es decir, que no es necesario especular sino se sabe. Y las cifras son 667,240 a la semana epidemiológica 52 del año pasado, es decir, hasta la última semana de diciembre, vamos a decir. Oiga, pero también habrá que aclarar, yo sé que nuestro público está requete bien informado porque pues, escuchan el Heraldo Radio, pero bueno, muchas también fueron enfermedades que no se atendieron por estar atendiendo COVID, o sea, ahí va revueltín. Oiga, doctora, ¿no es también penosa la cifra de muertos, por ejemplo, de Estados Unidos? Yo sé que mal de muchos no es consuelo de pensarse, ¿verdad? Sí, claro. No sirve mucho. O sea, ¿a dónde quiero llegar? ¿Existía un manual internacional de lo que se debía y no se debía de hacer? ¿No lo seguimos? ¿Qué país sí lo siguió y le salió re bien? Digo, pensamos en Nueva Zelanda, pero platíquenos esto. ¿Había una serie de medidas que se tenían que hacer y no se hicieron o la verdad todos estaban experimentando? No, nadie estaba experimentando. Es decir, el control epidemiológico de las epidemias, o en este caso pandemias, ¿verdad?, que se dan por enfermedades infecciosas que se transmiten entre seres humanos. Esto, pues, son medidas básicas que están asentadas desde hace más de un siglo, ¿no? Entonces, no es que nadie estuviera experimentando nada. Se sabía que se tenía que hacer y hay países que lo hicieron y otros no. ¿Cómo qué se tendría que haber hecho, doctora? O sea, pensando en un país como el nuestro, que México es muchos Méxicos, que hay zonas donde ni centro de salud hay,
donde pensamos Sí. que todo mundo habla español y la verdad es que no es así. ¿Qué se tendría que haber hecho según este paso a paso que ya existe? Bueno, lo que se tendría que haber hecho, aquí han quedado varias preguntas que me hiciste que quedaron en el tintero, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué países sí lo hicieron bien? Y hay muchos países que sí lo hicieron bien. Y puedo empezar con una lista, ¿no? Por ejemplo, Japón, Taiwán, Singapur, Hong Kong, Vietnam, Nueva Zelanda, Australia, es decir, la lista es larga, Corea del Sur, etcétera. Hay muchos países que sí lo hicieron bien y que juntos, si los juntamos a todos, esto, o sea, con cifras exactas, si me lo permiten ahorita lo saco porque acabo, Sí, claro. hace poquitito, de hecho hice un tuit al respecto, ¿no? Pero, es decir, si juntamos a todos esos países, México, la cantidad de muertes que han sumado todos esos países es menor a las muertes que tiene México. Es decir, vamos a agarrar Vietnam, Japón, Tailandia, Corea del Sur, Australia, Singapur, Taiwán, Hong Kong y Nueva Zelanda. Bueno, Japón creo que tiene nuestra población en un Sí, es cachitito, ¿no? En un cachitito de isla, pero bueno. Bueno, sí, a ver, todos esos países juntos suman 101.802 defunciones en cifras oficiales, mientras que nosotros, sí, si los juntamos a todos, es una población de 414 millones de habitantes. Nosotros tenemos 126 millones de habitantes y tenemos 318.000, arriba de 318.000 defunciones en cifras oficiales. Uh-huh. O sea que sí, es una diferencia gigantesca. Y el indicador es cuánta gente se murió, ¿no? Claro. ¿Y Entonces, qué hicieron ellos que no se hizo aquí, doctora, y que vendría siendo el mentado manual que yo le preguntaba si existía? ¿Cuál debió de ser el paso a paso? Sí, el paso a paso era, es decir, lo principal era establecer una estrategia de contención de la propagación del virus. Eso en nuestro país nunca ocurrió. La contención epidemiológica de un patógeno que se transmite entre seres humanos está perfectamente bien establecido cómo se hace. Lo principal, se diagnostica la mayor parte de casos que se pueden. ¿Qué significa esto? Hacer pruebas diagnósticas suficientes para detectar a una cantidad que sea representativa, por lo menos, ¿no?, de los infectados reales en una O comunidad. sea, aquí tuvimos menos pruebas de las que se debieron de hacer. Aunque también recordemos que como que no existía ni la prueba, ¿no? Hasta que la autorizaron y luego salió la buena y bueno. No, o sea, a ver, no, cuénteme. no, para nada. Es decir, desde que el virus estaba circulando solamente en China, ya existía una técnica de PCR para la identificación de este microorganismo. El creador dijo que ni él mismo confiaba del todo, pero bueno. No, esa es una retórica que tiene la doctora Karina Acevedo Whitehouse, que es absolutamente falsa. A ver, la prueba de detección del virus por medio de PCR, que además ha ido evolucionando y ahora es una prueba muy distinta a la que se hacía originalmente, Sí. era un protocolo que se llamaba el protocolo de Berlín, en donde se tenían que hacer 2 reacciones sucesivas de PCR para tener un diagnóstico. Ahora esto ya se hace de forma muy sencilla, automatizada, con kits y otro tipo de cosas que hacen muy, muy fácil la detección, y la prueba PCR tiene un 100% de sensibilidad, de especificidad, es decir, un 100% de especificidad, y la sensibilidad de una prueba de PCR ronda más o menos en el 99%. Oiga, doctora, ¿qué más faltó hacer? Porque se nos acaba el tiempo. O sea, ¿qué más no se hizo? ¿O se hizo No mal? se hicieron pruebas, no Ok. se hicieron suficientes pruebas. ¿Qué más? Nunca se estableció un protocolo para el rastreo de contactos. Esto hizo imposible detectar a los casos asintomáticos, que eran quienes empujaban el motor de los contagios en las comunidades. Entonces, la secuencia era pruebas, rastreo de contactos y el aislamiento selectivo de los casos positivos. Esta secuencia del 1, 2, 3 es lo básico, son los pilares básicos fundamentales de la contención epidemiológica de las enfermedades O sea, infecciosas. no debería Eso de no existe aquí. haberse enclaustrado a toda una ciudad. O bueno, No. bueno, en China ya digamos toda una alcaldía en todo caso. O solamente de los casos positivos.
Sí, no, a ver, aquí hay una confusión. Los confinamientos no son una solución. Los confinamientos son el reflejo de que fracasó lo que se estaba haciendo. Es decir, los confinamientos solamente sirven para detener la catástrofe que ya se tiene encima. Pero los confinamientos son carísimos en muchos sentidos, económico, social, en educación, en todo lo demás. Aquí la meta es hacer como han hecho estos países exitosos que ya mencioné, en donde solo en contadas excepciones se han ido a confinamientos y nunca han sido confinamientos masivos, han sido confinamientos puntuales. Oiga, entonces también la regaron Italia, España, Inglaterra. Correcto. O sea, no se debió de hacer esta locura de encerrarnos. No, bueno, es que no hay remedio, no hay otro remedio si no se establecen las medidas necesarias para detener la transmisión del virus. Como estas comunidades, igual que nosotros, hemos dejado que el virus se propague así sin control, entonces pues llega un momento en que hay tantos infectados que los hospitales Pues se no empiezan queda a de saturar otra. y no queda remedio. Entonces sí, hay que encerrar a todo mundo, ¿no? Entonces, sí, claro, si la pregunta es, ¿lo hicieron también mal en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, en España, en Italia, en Alemania? Si esa es la pregunta, la respuesta es sí, también lo hicieron mal. Ahora, unos lo hicieron peor que otros. ¿No? Sí, claro. Ay, doctora. Oiga, no le encuentro en Twitter. Díganos sus Doctora, redes. bien rápido. Doctora Laureán Jiménez Ajá. Fibe, doctora en Ciencias Médicas por Harvard. En una frase, ¿cómo describiría usted el manejo de la pandemia en México? Ah, tú lo que quieres es amarrar navajas. No, en una frase, el manejo de la pandemia en México ha sido desastroso. Esa es la descripción. Ha sido desastroso y en algunos momentos incluso criminal, porque se ha dejado intencionalmente infectar a la población y esto ha cobrado vidas. Ha cobrado más de 670,000 vidas. Entonces, pues sí, finalmente pues desastroso y sigue siendo desastroso con las campañas de vacunación que no avanzan, que no se incluyen a los menores de edad, que no se ponen los refuerzos. Pero en la tiempo y campaña forma. sí vamos mejorcito, ¿no? Fue el primer país de Latinoamérica donde tuvimos la vacuna. Uy, bueno, ya la mayoría tenemos 2 dosis y hasta 3. Digo, ya lo de los niños es también cuestionable, pero no vamos tan mal con lo de la vacuna, ¿no cree? No, yo creo, a ver, eso es tu percepción, no es la realidad. Es decir, ahora te cuento cuál es la realidad, Doctora. no la percepción, porque en México solamente el 61% de la Doctora. población tiene esquemas dobles de vacunación. Se nos Sí. va a cortar No le cambie. Esto es... Solo quiero aclarar que yo no corté a la doctora, ¿eh? No, fueron mira, los que se dicen sus aliados, jefa, ¿eh? Yo no fui. Instrucciones de Fernanda Tapia. No, no es cierto. Sácate No, a fíjate, bañar. doctora, y también merece la aclaración Sí, sí, el el auditorio. público, el público. Es que cae automáticamente el corte, Sí, por eso estaba yo. Porque estamos Sí, en sí. toda la República y más allá. Entonces, Hasta en Yo Estados también Unidos. quiero hacer esa aclaración. Sí. Nadie me cortó, ¿eh? No, Nadie por me favor, cortó. no Es vayan que a entran los cortes. Es que en a mí ya me automático. confunden hasta con Fernández Noroña, imagínese. No, yo eso sí está fui, yo grave, eso sí paso, está grave. yo paso. doctora, la conclusión que nos quería presentar. La conclusión, primero, dejamos colgando lo de la vacunación. México Sí. no va bien con la vacunación. Somos el país hoy que menos cobertura de vacunación tiene en todo el continente americano. Entonces, la gente se queda con una percepción de que porque fuimos los primeros, sí, pero pues no llegamos Oiga, mejor ¿y no que era los solo demás. necesario el 60%? No, claro que no. Estamos ante la variante Omicron. Ahorita es necesario tener a cerca del 90% de la población vacunada. Hay poblaciones que ya están alcanzando ese nivel de cobertura, pero aquí nunca llegaremos a él, al menos que se empiecen a vacunar de forma consistente a los menores de edad. Entonces, hoy tenemos el 61% y eso no ha sido suficiente para mitigar la cantidad de vidas que se están perdiendo. Entonces, en conclusión, la pandemia en México ha sido mal manejada, esto no era inevitable. Es decir, esa retórica de que era inevitable y en todas partes ha sido igual es falsa. Es decir, no en todas partes ha sido igual. Hay países en donde se cuentan en las centenas, las muertes que se han acumulado durante los últimos 2 años. Nosotros las contamos en las centenas de miles.
Y la última estimación, porque si escucharon bien, cuando di la cifra de exceso de mortalidad dije, esto es hasta la última semana de diciembre del año pasado, pero ahorita ya estamos en el mes de marzo. La proyección de cuánta gente en realidad ha muerto hasta ahorita, y Fernanda hizo una distinción que es importante, que quiero puntualizar. La estimación del día de ayer es que en México han muerto en total 709.579 personas a consecuencia de la pandemia. Ahora sí, Fernanda hace una diferenciación, y esto es muy importante hacerla, que es de esas 709.000, 490.849 han sido defunciones a consecuencia de la enfermedad COVID-19. Y el resto, que son 218.730, son muertes sí por la pandemia, mas no necesariamente por COVID. Es decir, gente que no ha recibido tratamientos, que no ha podido ser hospitalizada durante una emergencia, que se ha tenido que posponer una quimioterapia, una diálisis, una cirugía de corazón, qué sé yo, porque los hospitales estaban ocupados atendiendo pacientes con COVID, y esta gente pues murió, ¿no? Entonces es gente que sí murió por la pandemia y a consecuencia de la estrategia de la pandemia que se sentó en nuestro país, mas no necesariamente por COVID. Ahora, todos son víctimas de lo que aquí ha sucedido, y esas víctimas hoy ascienden a 709.579. Entonces, cuando preguntan cómo ha sido el manejo de la pandemia y cuál es la conclusión después de 2 años, y ojo, porque la pandemia aún no termina. Así ¿sí? es. No ha terminado. No. Pero si hacemos un corte a los 2 años, con esa cantidad de muertos, pues lo único que podemos decir es que lamentablemente hemos tenido un manejo negligente, irresponsable y desastroso de esta crisis sanitaria. Doctora Laurian Jiménez Fidi, doctora en Ciencias Médicas por Harvard y profesora e investigadora de microbiología, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias de veras, ¿eh? Y bueno. Continuamos. Aquí en ¿Por Cuál Votas?